Y ya estamos acá en el estudio con Regina Rodríguez, directora del Centro Cultural La Moneda, quien nos viene a hablar de Lo primero es la Tierra, ciclo de pensamiento mistraliano, 80 años del Premio Nobel, que consiste en una serie de diversas actividades que se están realizando desde finales de octubre y que se van a seguir realizando hasta principios de diciembre. Así que hay un montón de cosas que están pasando ahora mismo. Regina, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de volver a la radio, que creo que está haciendo una gran tarea de difusión de la cultura. El trabajo que tú haces es excelente, así que estoy encantada. Qué bueno, qué bueno. Ahora, lo entretenido de lo que está pasando en el Centro Cultural La Moneda y en otras instituciones, porque esto se está moviendo y también es una linda muestra de lo que puede pasar cuando hay diálogo, ¿cierto?, interinstituciones, es pensar a Gabriela Mistral desde otros lugares, desde América Latina, la espiritualidad, la naturaleza y la educación. Son esos 4 temas, ¿no?, que se están acercando desde distintos lugares. Preguntarte primero por esa variedad, por la variedad de formatos. Bueno, uno piensa, pensamiento mistraliano, piensa inmediatamente en conversatorios, pero es muchísimo más que eso. Hay teatro involucrado, hay muestras involucradas. Entonces, preguntarte por esta idea interdisciplinaria y también interinstitucional que están trabajando. Sí, muchas gracias. Mira, la primera precisión que me interesa hacer es que cuando hablamos del ciclo de pensamiento mistraliano, manifestamos la intención de posicionar a la Gabriela más allá de su poesía. Uh-huh. Ella fue una gran pensadora latinoamericana. Uh-huh. La primera mujer que tuvo el premio Nobel en América Latina. Sin embargo, hay una parte muy, muy poco conocida aún de su capacidad de reflexionar sobre los más diversos temas. Uh-huh. Y su capacidad de adelantarse a sus tiempos. O sea, ella habló sobre los temas de la mujer cuando no era necesariamente feminista, sin embargo tenía un pensamiento crítico al respecto, sobre la naturaleza, sobre toda esta búsqueda de la espiritualidad más allá de la frontera de las religiones. La educación, ella fue asesora del gobierno mexicano en la época de Vasconcelos, hablando de la educación rural, uh-huh. que ahora se habla de los colegios Waldorf, ¿verdad? Bueno, ella estaba ya en eso. Uh-huh. ¿Hace cuántos años? ¿No? Hace 80. No sé, 80 desde el premio, más, porque ella murió en el 57, que yo siempre lo recuerdo porque estuve en su funeral, tenía 7 años. Entonces es muy, muy increíble cómo una mujer tan grande, tan extraordinaria, fue tan negada por tantos años uh-huh. en su propio país, que es el nuestro. Y entonces yo creo que nuestro esfuerzo, por un lado, de posicionar esta otra dimensión. Luego las temáticas, estas 4 temáticas que hemos seleccionado: la educación, la naturaleza, tú lo has dicho muy bien, la espiritualidad y América Latina. Ahora, la otra parte que es muy importante y que me parece que en el contexto del país actual es mucho más importante, es que esto no pueden ser esfuerzos aislados de instituciones, de una universidad. Puede ser también, por supuesto, pero la idea de incidir tiene que ver con realmente transformarnos en un polo de pensamiento, de ideas a nivel público, y eso se logra sumando fuerzas. Uh-huh. Y en este ejercicio que estamos haciendo, que es más que esto, incluso lo voy a comentar ahora, hay 10 instituciones. Está el Centro Cultural La Moneda, quien convoca, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de España, el Museo Violeta Parra, la Fundación Palabra, el Museo de Vicuña, la Gabriela, las embajadas de Suecia en Chile y de Chile en Francia. Es decir, hay 10 instituciones. Y esto tiene un sentido, no es casual. Hemos articulado las programaciones, estamos convocando, ahora lo vamos a comentar, a las actividades de manera conjunta y estamos sumando, ¿no? La otra idea que tú me mencionas al principio, que es la idea de la interdisciplinariedad, la idea también es romper esta imagen estereotipada de la Gabriela como alguien adusto, alguien serio, alguien que solamente pensaba en la dimensión maternal con respecto a los niños. Todo eso ya no está vigente. Uh-huh. Hay tanta información real sobre su vida, sobre su perfil, sobre su personalidad, que ayer, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en una conferencia que dio una mujer española, investigadora de los archivos sonoros de la Biblioteca Nacional de Chile, empezó su conferencia con un título que decía: Gabriela Mistral cantaba rancheras.
Y cantaba. Y pone un archivo sonoro Sí. de la Gabriela Mistral cantando rancheras. Nosotros lo escuchamos acá en el programa de la Biblioteca Nacional. En la proclama los mostraron hace tiempo. O Y sea, fue muy impresionante. Yo me quedé como, ¿te ¿qué? das cuenta? O sea, una mujer llena de vida. Ujú. Y no puede ser de otra manera, con todo lo que creó y con todo lo que pensó y con todo lo que reflexionó. Una mujer llena de vida. Ella tenía varios archivos de risas de la Gabriela, de lectura de sus propios poemas, con esa cadencia rural que dice, ¿no? Entonces hay muchos elementos de ir descubriendo de esta mujer y también reflexionando cómo y hasta qué punto lo oficial termina aplastando e invisibilizando grandes talentos femeninos. Ujú. Bueno, y de toda esta riqueza, porque justo ahora estoy preparando un artículo sobre la cantidad de libros que han salido sobre Gabriela Mistral este año, solo este año, y de los distintos lugares, desde novelas gráficas hasta recepción de textos y de cartas, hay un montón, entrevistas de gente que estuvo con ella, muchísimo material que nos ayuda a enfrentarnos a esta dimensión más compleja. A mí una de las cosas que me gusta mucho de Gabriela es su complejidad, sus contradicciones en distintos momentos de la vida, su porfía en respecto a otras cosas, y yo creo que eso también sigue siendo, además porque uno piensa, si todavía ser porfiada es muy costoso para una mujer, hace 80, 90 años atrás, qué decir, ¿no? Y esto partió, quiero preguntarte por los inicios, ¿no? del ciclo, porque han hecho un montón de cosas ya. Y esto partió el 13 de noviembre en el espacio lector que queremos tanto, el Centro Cultural La Moneda, en donde hubo el inicio del ciclo con la conferencia de la poeta y editora Gladys González, que ha hecho varias publicaciones mistralianas desde su editorial, la editorial del Cardo, y además tuvieron a Paloma Salas. Eso fue increíble, increíble, porque de hecho, bueno, nadie sabía, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Paloma Salas en su dimensión stand-upista, no sé cómo se dice exactamente. Stand-upera. Entonces, ¿cómo hacer humor sobre Gabriela Mistral o desde Gabriela Mistral? Bueno, fue muy genial porque ella encontró una beta que además tenía una vinculación familiar. Además vincula la condición de homosexual, ¿verdad? De Gabriela, que felizmente termina siendo naturalizada actualmente. Nadie ya está rompiendo vestiduras por ese gran descubrimiento que siempre estuvo sobre la mesa, solo que no se reconoció. Y entonces fue muy genial porque ella empezó a pensar sobre su bisabuela que tenía a su marido y todo el cuento. Sin embargo, ella, el recuerdo que tenía de su bisabuela era una mujer siempre con pipa, siempre vestida con traje de 3 piezas, masculino. Imagínate, la bisabuela, por supuesto, resulta que había sido amiga de la Gabriela. Mira. Entonces ella encontró ese hilo, que es muy interesante, porque ella hablaba más desde una persona que está haciendo humor, hetero, ella lo es, y haciendo este guiño y esta mirada a partir del personaje de su madre, que independientemente que sea o no, es un recurso, digamos, narrativo, diciendo, es que mi mamá me decía, pero ¿cómo? Pero esto, mi mamá me decía, pero ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Nos hizo reír, pero al mismo tiempo reflexionar. Fue genial. Creo que como inicio del ciclo, en estos dos elementos que estaba la conferencia de Gladys González, que fue muy interesante, muy completa, muy ilustrativa sobre dimensiones de la Gabriela que nadie conocía, como por ejemplo toda la parte esotérica, bueno, muy, muy interesante. Me dan ganas de tenerla y volver a leerla y espero... Bueno, pero igual hay hartos libros. Acaba de salir un herbolario. También, ella también lo mencionó. Sí. O sea, todas estas dimensiones tan increíbles y a mí me pasó, fíjate, en el año 2006 o 2007, en Colombia, que Chile fue invitado de honor a la Feria del Libro de Colombia, de Bogotá. Yo estaba a cargo de aquello. Y teníamos que hacer un cierre ahí había ido Gonzalo Rojas, había ido un montón de poetas, también Rosa Betty Muñoz, bueno, se había llenado todo, porque los colombianos en eso son increíbles. Sí. Llenaron todos los espacios. Bogotá es una ciudad que celebra la cultura y la gente participa un montón. Impresionante, estaba todo lleno, cualquier temática. Estuvo Ilicura, Chihuahilafo, bueno, todo eso. Y al final había que cerrar. Con el agregado cultural estuvimos trabajando el discurso para cerrar y decíamos cómo conectamos esta cosa con la Feria del Libro, que es un tema industrial en este caso, ¿no? Era feria. Bueno,
el convenio Andrés Bello, que tienes en Bogotá, tiene 3 volúmenes, estoy hablando del año 2007, o sea, casi 20 años atrás, que en Chile no estaba eso. 3 volúmenes de artículos escritos por la Gabriela para la prensa colombiana cuando vivió en Colombia y de los cuales vivía. ¿Sí? Ella había escrito sobre los más diversos temas. Porque de eso se mantenía. De eso se mantenía. Y resulta que, por supuesto que tenía un artículo y una reflexión sobre la industria editorial. Entonces, eso te dice, pero madre mía, si es que no la conocemos. En ese tiempo en Chile no se había publicado todavía, creo que no estaban todavía sus memorias, o sea, su legado en Chile. Además que se empezó a publicar, no sé, por una alita, empezaron publicando sus cartas, cosas que no tienen tanto interés. Bueno, eso es muy increíble, muy increíble. Bueno, y van a seguir pasando cosas. Hay una que lleva un rato, hasta el 1 de diciembre, hay un buzón de Gabriela en el Centro Cultural de España. Yo paso harto por ahí, entonces lo he visto. Sí, donde uno le puede compartir, escribir a la Gabriela. Exactamente, y se va a hacer el cierre de ese buzón el 3 o el 2, deja acordarme, es el 2. El 2 se hace el cierre. Y eso significa que se van a leer públicamente las cosas que usted ha escrito para la Gabriela Mistral. Hermoso. Así que puede pasar a dejar eso su está cartita. En Providencia 927. También está la ruta mistraliana que están haciendo con Aquí los queremos mucho, la Fundación Palabra. Admiramos muchísimo, muchísimo el trabajo que hacen ahí de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil. Y ellos están haciendo una ruta mistraliana. Sí, es muy bonito eso porque esto está situado en medio de un parque, que lo vean, está en la calle Ventura Lavalle 470, Santiago, y Barrio significa Mata. Barrio Mata, que también es una cosa interesante, descentralizar un poco las cosas, y ellas lo que hacen es un recorrido por la vida de Gabriela con distintas estaciones, hizo un recorrido por el parque, vayan con sus hijos, vayan con su familia, con sus vecinos, puede ser algo muy interesante como experiencia. Queda el lanzamiento de la revista Mapocho el 27 de noviembre y para que se agenden mañana mediodía en el Jardín de la Biblioteca Nacional. Si usted no lo sabe, la revista Mapocho es editada por la Biblioteca Nacional. Es un tremendo trabajo que hacen y es una edición especial dedicada a Gabriela Mistral. Claro, eso también es lindo. Y también tenemos, a propósito de interdisciplinariedad, que la intención de incluir otras disciplinas, el humor, la música, el teatro, es justamente que es muy coherente con la multidimensionalidad de la Gabriela. O sea, ella cantaba rancheras, con eso quedémonos. Bueno, el recital del trío banda teatro banda, es el 2 de noviembre a las 4 de la tarde en el Centro Cultural La Moneda. El 29, perdón, me equivoqué yo. El 29 de noviembre. Y ahí tenemos el Metro Moneda y el Metro Universidad de Chile. Sí. Es fácil de llegar, también hay micros, bueno, hay estacionamiento para quienes quieran ir en auto. Y esto es un grupo que hace un trabajo con teatro, con música y literatura. A mí me gusta mucho el trabajo de Trío Teatro Banda y hace poco estuve conversando con el Francisco Sánchez, que es su fundador y principal gestor. Y él está muy rayado con la lógica del juglar. Entonces a mí me da mucha curiosidad ver qué va a hacer con la poesía de Gabriela Mistral, el modo juglar, que sin duda va a salir algo muy hermoso. Esto es absolutamente abierto el sábado a las 4 de la tarde en el hall central de nuestro querido Centro Cultural La Moneda. Muchas gracias por esa precisión. Sí, para que nadie se nos pierda. Ustedes saben, tengo mi corazoncito ahí en el Centro Cultural La Moneda. Amor, el juglar se caracterizaba por ser trotamundos, ¿verdad? Por ser errante. Y la Gabriela también. Estuvo en muchísimos países. O sea... Entonces creo que sería algo muy lindo y muy pertinente, sí. El 5 de diciembre, en otro lugar donde sigo mi corazoncito, tú sabes que es muy poliamoroso. Ah, muy bien, pues muy bien. Y yo me voy de los lugares y sigo queriendo los lugares. Porque el 5 de diciembre, a las 19:30, en nuestra querida Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, también va a haber una actividad, un acto poético en donde va a estar el Ballet Antumapu, lecturas junto al Teatro Nacional Chileno y un cierre musical a cargo del ensamble Grupo Bordes interpretando los sonetos de la muerte en femenino. Es muy lindo. Y eso es Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, 5 de diciembre a las 19:30. Hay que ir y disfrutar. Estas cosas no pasan todos los días.
Y luego tenemos una participación muy ciudadana y muy de barrio, organizada por el Museo Violeta Parra. El Museo Violeta Parra está en Vicuña Maquena 3, a la entradita. 37 el dato. Tengo aquí 30, ya, Sí. 37. Pero a la entradita justo frente a la sala de la Universidad de Chile, la nueva, es un encuentro creativo donde van a participar las comunidades, por lo tanto, siéntanse convocados, todos los del barrio y de los otros barrios también, a la Fundación Violeta Parra, al Museo Violeta Parra, que está revitalizándose y que se va a renovar y se va a reinaugurar en marzo. Ahora, puede ser que yo me haya equivocado porque la dirección del Museo Violeta Parra es el Vicuña Maquena 37, pero como estamos en proceso, dijo la presidenta del directorio, Claro. como estamos en proceso de rehabilitación, es posible que ahí el museo está trabajando con varias instituciones que están cerca. Así que Vicuña Maquena 3 debe ser la dirección apropiada, que no es la del museo, Pues, pero debe ser donde va a suceder esto. La jornada de creación mistraliana. Ahora, quiero destacar, si me permites, las conferencias yo iba a ir con internacionales. pero falta el poema de Chile, el 6 de diciembre, ahí mismo en el Centro Cultural La Moneda. Exactamente. El Centro Cultural La Moneda, el Teatro Nacional Chileno, que es el vecino de al frente, y la Universidad de Chile van a tener la obra de teatro infantil Poema de Chile, producida por el Teatro Nacional Chileno y la Universidad de Chile. Ese es el 6 de diciembre a mediodía en el hall central del Centro Cultural La Moneda, así que de este sábado al otro, para que usted vaya y con las niñeces a disfrutar. Y nos quedan, ahora sí, las conferencias internacionales. Claro, porque la idea era empezar a celebrar, porque el 10 de diciembre, que es cuando se cumplen los 80 años, todo el mundo va a hacer cosas, ¿no? Y de hecho se están haciendo. Nosotros queríamos empezar antes y cerrar el 10. ¿No? Y eso está bien bonito porque también podemos participar en las que están haciendo las otras instituciones, que mi intención es estar en lo más posible. Creo que son oportunidades de lujo de poder participar en todas estas iniciativas que son tan diferentes y tan complementarias, pero al mismo tiempo van a públicos que pueden ser distintos. Entonces, ahora queríamos comentar que este puede ser un público más especializado o más académico o más lector, en fin. Ayer se hizo esta conferencia que les comenté en la Biblioteca Nacional de Nuria, ¿cómo es el apellido de Nuria? Girona, que es de la Universidad de Valencia, que hizo esta extraordinaria conferencia sobre los archivos sonoros, la voz de la Gabriela y todo, muy, muy, muy lindo, otra dimensión. Y luego tenemos 4 conferencias internacionales. Viene Carla Ulloa, que es chilena, pero vive en México. Es una historiadora, doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM, que va a dar también una conferencia. Todos estos suceden en el Centro Cultural La Moneda. La segunda conferencia internacional, Elizabeth Horns, que es una biógrafa de la Gabriela Mistral. Ella es profesora de la Universidad Estatal de Arizona y se dedica a biografías y, por supuesto, biografía. Yo el año pasado la escuché, la conocí, además tuve el honor, y ella sacó una biografía de Gabriela Mistral, creo que se salió el año pasado, el 24, y ella estuvo en Puerto de Ideas, ahí la conocí yo. Bueno, pues esta personaja, como diría Rojas, viene también. Luego está Leo Cunha, que es un escritor ¿cómo se llama? Brasilero, que editó un libro que se llama Balada de Estrellas. Es una antología poética de Gabriela Mistral. Interesante las voces extranjeras en esto, porque ella vivió la mayor parte de su vida fuera de Chile. O sea, en México piensan que es mexicana. Estuvo en la propia. Estuvo viviendo en Portugal, estuvo viviendo en Italia. Estuvo en España ayudando a sacar a los republicanos cuando en la guerra. Es de verdad un personaje notable. Y también va a estar Nadia López, investigadora en educación intercultural de México. Esto va a suceder el 9 de diciembre de 9 de la mañana a 14 horas. Pregunta, ¿hay que inscribirse o uno llega? Porque va a ser en el hall central. Bueno, siempre es interesante inscribirse porque dimensionamos, pero si no tiene ganas o se dificulta inscribirse, vengan, están invitadas. El hall caben 600 personas. Por lo tanto, me acuerdo para la inauguración de la Villa Chilena hacia el diseño. Claro. No cabíamos, estábamos full. Del 9 de diciembre, entonces, de 9 a 14 horas para que escuchen estas conferencias internacionales. Y el 10 de diciembre esto se cierra con la charla de José Goñi, Mistral Camino al Nobel, que va a ser la Embajada de Suecia en Chile, que se va a hacer el evento de cierre, que es también con invitación. Ahora, una pregunta para cerrar.
Regina, tú eres una mujer del libro, si trabajaste muchísimo tiempo en el ministerio en el área del libro, participaste en la ley del libro y has transformado, lo que me da mucha alegría, en el Centro Cultural La Moneda en un espacio no solamente para la plástica, sino para muchas otras artes, entre ellas los libros. ¿Qué has aprendido tú de Gabriela Mistral en esta tremenda pasada por tantas actividades? Oh, sí. Mira, el otro día me permití esta digresión personal, porque te la dije recién, que yo supe de la Gabriela Mistral porque estuve en su funeral, tenía 7 años, mi hermana me llevó, no tenía idea yo, y mi hermana lloraba. Y mi hermana escribía poesía, me lleva como 10 años, es mayor que yo, ¿no? Y claro, te quedas ahí. Entonces, en mi casa se hablaba de poesía, se recitaba, era otra época, soy mayor, ya sabes, y este tema, mi madre, por ejemplo, sabía lo de en donde tejemos la ronda, o todos íbamos a ser reina, la decía cada cierto... Es difícil reproducir una casa donde pasaba la poesía. Claro. Mi papá les enseñaba a los chicos, uno que era medio tartamudo, el otro que le costaba mucho pronunciar algunas palabras. El ejercicio era unos poemas españoles como clásicos, de tal manera que había palabras difíciles. Entonces la poesía era parte de mi infancia, ¿no? Y lo de la Gabriela Mistral, por supuesto, eso fue una cosa espectacular para una niña, porque las mujeres tiraban pétalos, era esa carroza, porque en ese tiempo los funerales eran una carroza con 6 caballos, un espectáculo, ¿no? Te queda eso, ¿no? Como, no me recuerdo haberle preguntado a mi hermana, la vi llorar, ¿no? Pero te entra el bichito, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida me ha sucedido que me he ido encontrando con la Gabriela en estas cada vez nuevas dimensiones. Porque estuve en Italia resulta que editamos en conjunto con la agregada cultural en ese tiempo, por primera vez a la Gabriela después de 50 años, en un libro bilingüe que tengo, que se llama Canto que amavi, que amábamos, ¿no? Y se hizo un evento tan increíble, que lo cuento porque es una anécdota bonita para la radio. En invierno, Milán, una grisura, digamos, una neblina, frío, ¿no? En medio de un parque hay como un palacio de la poesía. Y yo dije, por favor, ¿cómo se va a hacer esto acá? Se hizo con una editorial de Milán. No va a llegar nadie a las 9 de la noche, ¿no? Estaba lleno, el evento duró hasta las 12 de la noche. Y los italianos, esto lo hicieron los italianos, hicieron una exquisitez de evento. Había una actriz que iba narrando a los italianos la historia de la Gabriela Mistral desde que nació en el Valle del Elqui. Entonces, es una situación emocionante estar en Italia, ¿verdad? Y cosas que los propios chilenos no sabíamos de la Gabriela Mistral. Otro que estaba recitando uno de sus poemas y un grupo de cámara de música. Nadie se movió hasta las 12 de la noche. Eso es lo que provocaba la Gabriela en otros mundos. Y para mí eso ha sido un descubrimiento a lo largo de la vida. Lo de Colombia que te conté antes, lo mismo. Como cada vez se amplía, es como un camino que se abre. Y en lo personal, por supuesto, si me dices que aprendes, yo estoy convencida de que la vida siempre te va a abrir nuevos caminos. Y a lo mejor no estoy... O sea, hasta ahora no puedo pensar una cosa distinta. Y creo que la Gabriela lo confirma. Absolutamente, además inabarcable, Gabriela. Siempre enseñándonos cosas, proponiéndonos cosas y diciendo... Yo he estado leyendo varios de los libros que han salido últimamente y es como... No puedo creer que sea la misma persona que ha hecho todas estas cosas. Así que muchísimo que aprender, seguir aprendiendo en scclm.cl, la página web del Centro Cultural La Moneda. Está todas las distintas actividades que fuimos comentando acá con Regina Rodríguez, directora del Centro Cultural La Moneda. Gracias, Regina, por venir. Gracias, Antonella, por estar siempre tan dispuesta, tan entusiasta, tan sabia, porque además tienes una formación que le da contenido a las entrevistas y eso te felicito mucho, porque también sacas mucho más del entrevistado. Ahora, si mi pega es entrevistar todos los días gente más inteligente que yo, es fácil. Así yo aprendo, tomo nota y ahí vamos. Así que ya lo saben, lo primero es La Tierra, ciclo de pensamiento mistaliano, serie de actividades en distintas instituciones y espacios hasta el 10 de diciembre. Toda la información en cclm.cl. Nosotros despedimos a Regina, le agradecemos y vamos a la música y ya está Rubén Ditus acá para hablar de campañas y redes sociales. Ya regresamos.